Bienvenidos a nuestro programa ATSI al día en ATSI TV ATSI, tu voz, de cada sábado a las 5 de la tarde, a nombre de nuestra Asociación Hispana de Profesionales de la Salud incorporada en New York y a nombre de todo nuestro consejo directivo, le ofrecemos la bienvenida a todos ustedes. Este es nuestro consejo directivo, entre ellos el doctor Eliezer Guzmán, fundador de esta institución hace alrededor de 32 años. El doctor Guzmán es un presidente ad vitam, declarado hace alrededor de 3 años. Contribuyó mucho a la inserción de los profesionales de la salud, sobre todo los médicos dominicanos en el área de New York, y esta directiva continúa haciendo ese trabajo. TV ATSI Tu Voz surgió en la pandemia, ya tenemos más de un año, ofreciendo este programa en vivo. En vez de uno, tenemos 3, los martes a las 6 de la tarde, los miércoles a las 8 de la noche y los sábados, como en el día de hoy, a las 5 de la tarde. Gracias a la doctora Carmen Teresa Rodríguez Moronta, que es nuestra coordinadora de este programa de cada sábado. Queremos adelantar que nuestra invitada en el día de hoy, Josephine Vargas Peguero, no ha reportado ningún conflicto de intereses, ni ningún acuerdo y ninguna relación con ninguna empresa comercial, casa farmacéutica o empresa de salud. Ella es invitada nuestra, que en el día de hoy será presentada en breve por la doctora Rodríguez, con un tema de mucho interés que tiene que ver con la adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas. Recordándole que hace 3 años iniciamos esta campaña como un servicio social en la República Dominicana, desde Estados Unidos hacia allá, en la prevención de los accidentes cerebrovasculares, que es la segunda causa de muerte en la República Dominicana, ofreciendo conferencias, ofreciendo acuerdos de trabajo y caminatas. Y en este año estamos trabajando con una agencia japonesa que está ayudando a obtener fondos para el Hospital Cabral Ibáez y 4 hospitales satélites del área de Santiago para trabajar con un plan piloto, con una aplicación que se llama Join, en la cual le va a permitir al 911, a los técnicos de emergencia y a los neurólogos recibir de manera más apropiada y diagnosticar a tiempo los pacientes que estén desarrollando accidentes cerebrovasculares. Muy interesante ese aporte y ya estamos a punto de que la agencia japonesa pueda aprobar los fondos y que se comience muy pronto para el área de Navarrete, San José de la Mata y Santiago de los Caballeros en la región norte de la República Dominicana. ¿De qué se trata este programa? Y todos lo demás que ofrecemos es traer informaciones actualizadas, conferencias en el área de la medicina y sus especialidades, como en el día de hoy, pero también, sobre todo, nosotros respetamos mucho los miembros, sus necesidades, sus metas, sus sueños en Estados Unidos, sobre todo en el área de Nueva York, New Jersey, Pensilvania y Boston, que es el área donde más trabajamos. La visión nuestra es convertir este programa en el mayor fuente de empleo en el área de la salud. Este programa está destinado a la actualización, pero también a ofrecer ideas y ofrecer también informaciones para conseguir empleo e insertarse en el sistema de salud de Estados Unidos. Somos autorizados por esta agencia ANCA, que es American Medical Certification Association, para ofrecer entrenamiento, certificaciones rápidas como asistente médico, flebotomy o electrocardiograma, y también se ofrece asistencia, la certificación de asistente dental para los dentistas recién llegados, e incluye también un certificado como asistente de terapia física. Es una ruta corta para que el profesional que llega pueda conseguir un trabajo rápidamente, y es uno de los más populares programas de lo cual la asociación se siente muy orgullosa de poder ayudar a nuestros inmigrantes en ese sentido. El próximo programa va a comenzar este próximo martes, 15 de junio. Recién el jueves terminó el último programa y continuamos martes y jueves de manera online. Así que están invitados. Para
convertirse en miembro de esta institución, solamente necesita la copia de su título, llenar una aplicación, una foto digital y el pago único de cada año de $100 por el año. La bienvenida a los nuevos miembros que están aquí, algunos no están desactualizados, tenemos más miembros que se han convertido y ya califican para los diversos programas que ofrece esta asociación. Quiero detenerme brevemente en este momento, sobre todo a los jóvenes, a los que vienen por primera vez, o algunos de ustedes que van a referir a profesionales que terminan su carrera y que por diferentes razones tienen que emigrar a New York, a New Jersey o Estados Unidos porque su mamá le hizo una petición, o su papá o su esposa o su esposo, que si usted no tiene una asociación aquí que lo reciba, esta es su casa, esta es su segunda casa. Quiero detenerme diciéndole que esta asociación cambió la historia de recibir a los inmigrantes de la salud, sobre todo los médicos y las enfermeras. 30 años atrás era difícil, usted llegaba y hasta una carta de recomendación no podía conseguir porque le decían que no la conocían a usted. Eso ha cambiado. Esta asociación ya todas las semanas tiene que hacer diferentes cartas de recomendación, incluyendo hasta recomendaciones para trabajo. Es un rol y un esfuerzo y un servicio que hace esta asociación, que aunque usted nunca lo necesite, hay profesionales que lo necesitan. La semana pasada me llamó una agencia, un director de una agencia, porque recibió una carta de recomendación de nuestra asociación para alguien que estaba buscando trabajo y me hizo una entrevista preguntándome sobre las condiciones morales de esa persona. Aquí se utiliza mucho eso, en Santo Domingo ahora que eso se está utilizando, pero se toma mucho en cuenta. Son muchos los servicios que ofrecemos para todos ustedes. Así tuvo Voces RD cada martes. La doctora Raiza Portorreal nos ayuda con ese programa a las 6 de la tarde. Quiero ya finalizando esta introducción de la asociación, invitarlo a esta interesante conferencia que la va a dictar el doctor Jaime Navarrete Faula del Ecuador, pero ejerce ahí en Rochester y es profesor de la Universidad de Rochester en New York. No solamente porque está actualizado, no solamente porque él es un oncólogo y hematólogo, sino para que conozcan la historia de él, que llegó también cuando llegó al país. La primera puerta que tocó fue esta asociación y es una historia de éxito porque su primer trabajo en el área de la salud hasta que consiguió su residencia en el Hospital Lincoln, lo logró a través de esta asociación y bueno, que pues, conozcan esa historia también para que conozcan cómo esta asociación a lo largo de estos 32 años ha ayudado a nuestros inmigrantes de muchas maneras. La bienvenida a todos ustedes. Paso ahora a la doctora Carmen Rodríguez para introducir nuestra invitada, Josephine Vargas Peguero. Gracias. Sí, buenas tardes, doctor Restituyo. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, que como usted dice, es la doctora Peguero. Permítanme compartir la pantalla un momento. A ver. Bueno, sí, adelante. Deje ver, a ver. Sí, Josephine, déjeme abrir su micrófono. Josephine, ya lo puede abrir, perfecto. Sí. No me permite, doctor, compartirla. Deje ver, porque ya yo le di ahí. Está Sí, usted me puso como co-host. Sí, exacto, lo puede hacer. Ya yo le y cerré la presentación. Mire a ver. Sí, adelante. Sí. Bien, buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes que están aquí y especialmente a nuestra invitada, a quien le damos las gracias por haber aceptado. O no, dice la doctora Hermosén que solo se ve el escritorio, ya no la ve. Yo se lo voy a enviar a usted para que usted lo comparta, doctor. Un momento, perdón. A ver. Puede detenerla ahí. No, mire, doctora, ahora sí, doctora, ya está. Era que tenía la pantalla mía abierta. Okay. Y la doctora Hermosén, ¿la ve? Y la doctora... Aquí se ve, ya está, sí. Ya está. Ok, perfecto. Bueno, eso pasa en vivo. Sí, claro. Bienvenida, doctora Josephine. Hoy con su tema adherencia al tratamiento de enfermedades crónicas. Nuestra doctora es de origen dominicano,
Es entrenada en medicina comunitaria y tiene una vasta experiencia en el manejo de enfermedades crónicas. Hoy la doctora Josephine Vargas nos hará un análisis detallado de los diversos factores y causas y consecuencias de la falta de adherencia o cumplimiento de los variados tratamientos, sobre todo en los pacientes de enfermedades crónicas, tales como la diabetes, la hipertensión, la depresión. La doctora Vargas es graduada de la Escuela de Medicina de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. También se graduó en la Universidad Salomé Ureña en habilitación docente. Es graduada con una maestría en Medicina Familiar y Comunitaria en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Posee un diplomado en diabetes y desde el 2016 fue directora de una estancia infantil gubernamental. Actualmente labora en un hospital de segundo nivel y le damos la bienvenida a la doctora. Los micrófonos y la pantalla son suyas, doctora. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí esto es un honor que me hayan permitido presentar este tema para todos ustedes. Gracias a los que también están presentes observando este conversatorio, porque no es una conferencia, es un conversatorio que hoy vamos a hacer. Es un tema muy interesante, la adherencia al tratamiento en enfermedades crónicas, que muchas veces nosotros como personal de salud, no solamente médico, no lo tomamos en cuenta en nuestros pacientes. Pase por favor la siguiente diapositiva, donde tenemos una frase muy interesante, es anónima y a colación del tema cae muy bien. Si la falta de adherencia a la medicación fuera una enfermedad, estaríamos ante una pandemia mundial. Y yo les aseguro que después de investigar bien sobre el tema, estaríamos en una pandemia más fuerte que la que hoy estamos presentando con COVID-19, porque es muy frecuente la falta de adherencia terapéutica. La siguiente diapositiva, vamos. Podemos decir que la falta de adherencia terapéutica en enfermedades crónicas es considerada un problema grave de salud. La adherencia terapéutica es un proceso complejo en el que requiere aún de educación sanitaria en la población y donde el médico familiar juega un papel muy importante concientizando y orientando a la población. Hoy día es ampliamente conocido que la adherencia terapéutica o la no adherencia terapéutica es la principal causa de que no se obtengan los beneficios esperados de los medicamentos indicados en nuestros pacientes. Sin embargo, en la práctica clínica no tomamos esta causa como primera causa de fracaso terapéutico. Entonces, recurrimos a lo que es la intensificación del manejo o a indicaciones de estudios y pruebas complementarias que en la mayoría de los casos suelen ser innecesarias, porque solo investigando si nuestro paciente está adherente a los medicamentos que les indicamos, resolvemos el problema de este. La adherencia al tratamiento tiene una definición muy clara por la OMS, que no es más que el grado en que el comportamiento del paciente coincide con las recomendaciones acordadas con el personal sanitario en cuanto a medicación, régimen alimentario y estilo de vida saludable. Estas tres cualidades el paciente debe cumplirla para nosotros decir que está ante una adherencia terapéutica. Si en una de estas falla, entonces está fallando la adherencia de nuestro paciente. A veces los pacientes piensan, si yo me tomo mi medicamento siempre, no, yo no llevo dieta, yo no hago ejercicio, ya esas recomendaciones están de más porque para eso están mis medicamentos, para controlar mi enfermedad. No. Es importante cumplir con las tres cualidades de la definición: medicación,
régimen alimentario y un cambio, un estilo de vida saludable en el paciente. La siguiente diapositiva, por favor. Cumplimiento o adherencia. ¿Qué queremos nosotros en nuestros pacientes? De antemano le digo que a mí me gusta lo que es la adherencia terapéutica y no el cumplimiento, porque el cumplimiento está centrado en la propuesta del médico. El paciente aquí tiene un rol pasivo, el paciente no puede elegir dentro de las opciones de su tratamiento el que más le guste, y si algo pasa mal en el manejo, pues se culpabiliza el paciente. Mientras que la adherencia es de resultados de acuerdo con el paciente. Es un proceso dinámico en el que intervienen varios factores y el rol del paciente es activo, porque aquí el médico se pone de acuerdo con el paciente, le da las opciones de los medicamentos que puede utilizar, cuáles son sus opciones, y este puede elegir dentro de esas opciones cuál es que desea utilizar. Y por tanto, el rol de este paciente es activo en la adherencia. Muchos de nosotros quizás pensamos, no, la adherencia eso no es tan frecuente, pero noten ustedes en estos datos que nos dice que en los países desarrollados la adherencia terapéutica solamente está en un 50% de nuestros pacientes y que esta adherencia es mucho menor en los países en vía de desarrollo, como es mi país, de República Dominicana. Lo que quiere decir que más de la mitad de nuestros pacientes crónicos no llevan su manejo, su tratamiento como se le ha indicado o como se lo ha indicado el personal de salud. El 33 al 69% de los ingresos en Estados Unidos son debido a falta de adherencia al tratamiento. Esto conlleva a un costo de 100,000 millones de dólares al año. Y el número de muertos al año es de 125,000 debido a esta causa. Todas estas cifras que estamos presentando son solamente de la falta de adherencia al tratamiento en los Estados Unidos, porque en nuestros países, en los demás países, quizá no hay una estadística tan clara como la tenemos ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos diferentes tipos de adherencia, no sale la imagen, no sale la imagen ahí, pero antes de esa diapositiva hay una que tenía una imagen sobre la clasificación de adherencia. La clasifica en diferentes partes según el seguimiento del periodo de seguimiento. La clasifica en incumplimiento parcial. El incumplimiento parcial no es más que cuando el paciente cumple con una de las 3 partes que tratamos en la definición e incumple una de ellas. Entonces, si cumple con el tratamiento, con el manejo con lo que es el medicamento, pero incumple con la dieta sana, incumple con los ejercicios, entonces este paciente está en incumplimiento parcial porque no está llevando las 3 cualidades para que se cumpla la adherencia. Tenemos también lo que es el incumplimiento esporádico, que es cuando el paciente por temporada utiliza su manejo, lo deja, dura 6 meses sin utilizarlo, vuelve nuevamente a utilizarlo. Tenemos el incumplimiento secuencial, que no es más que cuando indicamos un medicamento cada 8 horas y este paciente se lo toma cada 10, cada 12 o cada vez que él quiere. Está incumpliendo con la secuencia del medicamento y por tanto no va a obtener los beneficios deseados. También tenemos el incumplimiento completo, que es este paciente que ninguna de las 3 recomendaciones del médico la lleva a cabo. No se medica, no tiene una dieta saludable y no tiene un estilo de vida saludable tampoco.
tenemos el incumplimiento de bata blanca. Me sonrío porque es muy frecuente, por lo menos en mi consulta, en los pacientes diabéticos, es muy frecuente este es el típico paciente que cada vez que va a nuestra consulta está controlado. Sin embargo, se prepara, cada vez que sabe que tiene una cita con su médico, prepara su organismo. Perdón. Prepara su organismo para, empieza a utilizar el manejo, empieza a llevar dieta, empieza a hacer ejercicio, llega a nuestras consultas, está controlado y decimos todo está bien en el paciente. Sin embargo, cuando hacemos unos estudios, nos dice a nosotros, pero el paciente se está deteriorando. ¿Y por qué? Si siempre está controlado, no debiera de haber este nivel de deterioro. Simplemente es por eso, porque solamente está controlado día previo a la consulta. Ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, que es el otro tipo de clasificación, donde la tenemos en primaria y secundaria. La primaria es aquel paciente que no se lleva las indicaciones que el médico le da de la consulta y no retira los medicamentos de la farmacia. Ya la secundaria es cuando hay una toma incorrecta, a un horario incorrecto, se olvida de algunas de las tomas diarias o suspende el manejo antes de tiempo. Hasta el momento, estas son las dos clasificaciones que se conocen de la adherencia o la más utilizada. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, toda acción tiene su consecuencia y asimismo la no adherencia también tiene su consecuencia. ¿Qué provoca la falta de adherencia al tratamiento? Bueno, empeora la calidad de vida del paciente, recaídas y agravamiento, aumento de las posibilidades y fallecimiento, impide el control de la enfermedad, incrementa el gasto sociosanitario y tratamiento ineficaces y aparición de resistencia a los medicamentos. Esto es lo que provoca el paciente no adherirse a lo que se le está indicando. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos lo que es el esquema de Prochaska, que en 1980 creó este esquema para las enfermedades crónicas, en especial para las adicciones, pero se puede utilizar para todas las enfermedades crónicas, porque el paciente pasa por diferentes etapas. Tenemos la etapa de precontemplación, que es cuando el paciente recibe la noticia por primera vez que tiene un tipo de enfermedad y este paciente no sabe, no reconoce la enfermedad, pero además de eso, ve muy lejano hacer un cambio en su vida para que esta enfermedad mejore. Entonces, es parte de nosotros empezar con la información al paciente, enseñarle qué es su enfermedad, cuáles son las consecuencias, cuáles son los diferentes manejos y cómo se beneficia a este paciente de obtener este manejo que le corresponde para su enfermedad. La siguiente etapa es la de contemplación. El paciente ya está consciente de su enfermedad, entonces, pero no tiene un plan establecido de cómo va a cambiar o cómo va a mejorar su situación de salud. Tenemos la etapa de preparación, que aquí entonces ya se une lo que es el conocimiento de la enfermedad con un plan a corto plazo. Ya el paciente dice, bueno, para la próxima semana voy a iniciar con los ejercicios, voy a iniciar con la dieta y con todas las recomendaciones que me da mi personal de salud. Entonces aquí se combinan estas dos partes, pero aún no se ejecutan. Parte de nosotros motivar al paciente para que llegue a la etapa de acción, que es ya donde el paciente dice, conoce la enfermedad y empieza a ejecutar este plan que se hizo hace unos días atrás e inicia con el cambio de vida que necesita para
mejorar su enfermedad. Después de esta etapa tenemos que dar soporte social al paciente porque viene la etapa más importante dentro del esquema, que es la etapa de mantenimiento. Esta requiere de esfuerzo y dedicación del paciente. Por tanto, no todos los pacientes se quedan en esta etapa, que es lo que nosotros queremos, mantener el paciente en la etapa de mantenimiento. Sin embargo, hay muchos que tienen recaídas. Recuerden que el 50% no son adherentes a los tratamientos en los países desarrollados y en vías de desarrollo más del 50% no utilizan su adherencia. Entonces, si tienen una recaída, vuelven a caer en lo que es la etapa de contemplación y a pasar por cada una de estas etapas nuevamente hasta llegar a la etapa de mantenimiento. En muchos pacientes esto se hace un ciclo vicioso de la etapa de contemplación, mantenimiento, vuelve a recaer, y otros tienen sus recaídas en ocasiones, pero se mantienen bien. Vamos a la siguiente diapositiva, que son los factores que influyen en la adherencia terapéutica. Tenemos los factores socioeconómicos, los factores relacionados con el tratamiento, con el paciente, con la enfermedad. También tenemos los factores relacionados con el equipo de salud o equipo sanitario. Lo voy a detallar cada uno de ellos más adelante. Pasemos a la siguiente diapositiva para empezar con los factores socioeconómicos. Dentro de los factores socioeconómicos están la pobreza, los costos de los medicamentos, dificultad en el acceso de la atención, las condiciones inadecuadas de vida, la ausencia de un seguro de salud. Estas condiciones son muy importantes tomarla en cuenta al momento de nosotros medicar a un paciente, porque muchas veces el paciente tiene la intención, tiene la decisión de llevar el tratamiento tal cual se lo indica el médico, pero estos factores lo impiden. Si el paciente no tiene recursos, difícilmente vaya a comprar un medicamento costoso que le indiquemos. Por eso es importante tomar en cuenta el precio de los medicamentos y el tipo de paciente al que le estamos indicando estos. La siguiente diapositiva, vamos a tener los factores relacionados al tratamiento, que aquí está lo que es la complejidad en el régimen terapéutico, la duración en el tratamiento, los fracasos anteriores, los cambios frecuentes de tratamiento y los efectos adversos. Estos factores, todos son importantes, pero aquí también tenemos que, entra de nuestra parte, elegir un medicamento que tenga un régimen terapéutico de acuerdo al nivel de educación de cada paciente. No es igual que llegue a su consulta una persona iletrada que no sabe leer y escribir, que quizás usted le entrega una receta y ni siquiera sabe qué es lo que le están entregando, a que llegue una persona que sabe leer y escribir, que va a entender quizás todo lo que usted le está indicando en esa receta. Entonces, de acuerdo al nivel de conocimiento del paciente, tenemos que hacer la receta también. En la siguiente diapositiva vamos a empezar con los factores relacionados al paciente. Aquí son muchos factores, creencia y religión. Sabemos que el paciente que por su creencia, por su religión, no aceptan algunos tratamientos y tenemos que tomar esto en cuenta, además de respetarlo. La edad y género, la motivación del paciente influye mucho. Un paciente que no está motivado difícilmente vaya a adherirse a su manejo. Desconocimiento de la enfermedad, analfabetismo, ya lo habíamos mencionado anteriormente, características culturales, la dificultad para entender las pautas del médico, temor a los efectos adversos, porque hay algunas enfermedades que los pacientes dicen es peor la cura que la enfermedad, porque los medicamentos le dan muchos síntomas al paciente. No percibir el riesgo de la enfermedad, baja expectativa de mejora y falta de confianza en el médico. Esto es muy importante porque nuestros pacientes tienen que sentir que están con una persona que le está ayudando a resolver su problema de salud. Además, debemos generar confianza en este paciente para que éste se lleve de nuestras recomendaciones.
La siguiente diapositiva tenemos los factores asociados con la enfermedad, que es la presencia y gravedad de los síntomas. Mientras más graves son los síntomas, aún el paciente llevando su manejo, el paciente se desencanta y no quiere seguir con las recomendaciones dadas. El tiempo de evolución de la enfermedad, ustedes saben que mientras más tiempo tenga con esa enfermedad, mayores complicaciones, aunque esté utilizando su tratamiento correctamente. La velocidad de la progresión de la enfermedad, gravedad de la enfermedad y presencia de otras enfermedades. Los pacientes plurimedicados o que tienen diferentes tipos de enfermedades en las cuales tenemos que manejar todas, tienen mayor riesgo a caer en no adherencia terapéutica porque tienen muchos medicamentos y muchas veces se cansan de tomar tantos medicamentos. En la siguiente diapositiva tenemos los factores relacionados con el equipo y el sistema de atención sanitaria o el equipo de salud. Aquí tenemos la dificultad en trabajo en equipo. Esto nunca lo puede percibir un paciente de que en un centro de salud, sea del nivel que sea, haya falta de trabajo en equipo. El paciente nunca lo puede percibir. Falta de concientización y conocimiento acerca de la adherencia terapéutica, ausencia de turnos programados. Cuando un paciente llega a la consulta creyendo que va a encontrar un médico, sin embargo el espacio está vacío porque al médico se le presentó una situación, pero no mandó a nadie a sustituirlo. Esto va desencantando al paciente y hace de que no vuelva a la consulta muchas veces. La distancia. Hay lugares que tienen los centros muy distantes, esto también influye bastante. Los diferentes profesionales en la atención. Si hoy me atiende un doctor, mañana me atiende otro, el paciente no tiene confianza en el doctor porque es un doctor nuevo, no es igual que un médico de cabecera cuando su médico familiar siempre está ahí para los problemas que se le presentan, no es lo mismo. También tenemos la poca capacidad del personal de salud para educar a los pacientes. Señores, aquí hay que hacer un pequeño paréntesis, porque muchos de los médicos recibimos al paciente, pero a veces no lo orientamos de la enfermedad que tiene. Y simplemente pensamos que diciéndole, mire, usted se va a tomar este medicamento y para mejorar sus síntomas ya está bien. Explíquele a su paciente, hable con su paciente, dígale qué enfermedad tiene, dígale cuáles son los efectos adversos que podían provocar los medicamentos que usted le está indicando, para que este paciente no deje de tomar sus medicamentos, ya va a tener conocimiento. Pero depende de nosotros la buena orientación que le demos al paciente. Si nosotros no orientamos al paciente, lamentablemente, este tiene más riesgo de caer en no adherencia terapéutica. La siguiente diapositiva. Aquí ya vamos a hablar en lo que son los métodos de la adherencia terapéutica. Tenemos dos tipos de métodos para identificar y estudiar lo que son las adherencias terapéuticas. Tenemos el método directo y método indirecto. El directo es la determinación de la concentración del fármaco o su metabolito, un biomarcador en una muestra biológica, o la terapia directamente observada. En República Dominicana, la terapia directamente observada es frecuente utilizar en los pacientes con tuberculosis, que mayormente se utiliza el manejo mano-boca, de la mano de un personal de salud a la boca del paciente. Entonces, este es un tipo de terapia que también utilizamos acá. Ya la determinación no la utilizamos porque no la utilizamos mucho porque no todos los medicamentos que utilizamos en los pacientes se pueden determinar mediante este método. Tenemos los métodos indirectos, como el análisis de registro de dispensación, dispositivos electrónicos, recuento de la medicación sobrante y los
basado en la entrevista clínica, que esto incluye algunos cuestionarios que podemos utilizar para identificar si nuestro paciente está adherente o no al tratamiento que le hemos indicado. Y en esto vamos a hablar un poquito de estos métodos, estos cuestionarios que se utilizan para estas investigaciones. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos un sinnúmero de escalas. Aquí vamos a presentar algunas de las más frecuentes, de las que más se utilizan para identificar al paciente que está siendo no adherente y para los estudios que se van a hacer para identificar y aclararnos un poco sobre el tema. Tenemos la escala de Test-Morinsky-Green. Esta es una de las primeras utilizadas. En principio tenía 4 ítems nada más y después se le agregaron 4 más, que son 8. Se le hacen preguntas al paciente, el paciente dice sí o no y dependiendo de la respuesta que nos dé, entonces ya nosotros determinamos si este es adherente o no a su tratamiento. Tenemos el test de batalla, que en principio se utilizó para lo que es la hipertensión arterial, pero ya se utiliza para todas las enfermedades crónicas, incluyendo las enfermedades psiquiátricas. Entonces, este lo que hace pregunta de las enfermedades que tiene el paciente para que nos identifique si está bien enterado de qué está pasando en su organismo, qué tipo de enfermedad tiene. Se utiliza porque hay una teoría que mientras más el paciente conoce su enfermedad y los riesgos o la complicación a la que somete esta enfermedad, hay mayor adherencia al tratamiento. Y por eso se creó este test. Tenemos el cuestionario ANS, que son cuenta de 12 preguntas. Este es perfecto para pacientes plurimedicados, pacientes que tienen varias medicaciones, porque nos va a separar un medicamento y otro. Hay pacientes que se adhieren muy bien a una terapéutica para una enfermedad, pero para la otra no. Solamente toma un tipo de medicamento de todo lo que tiene que tomar. Entonces, este va a identificar todos y cada uno de los medicamentos que el paciente está tomando. Tenemos también la siguiente diapositiva, por favor, en la escala MARS. Este también es un cuestionario que dice sí o no el paciente. Mientras más alta la puntuación en este cuestionario, mayor será la adherencia en el paciente. Tenemos el cuestionario DIE, que se utilizó también para pacientes psiquiátricos en principio, pero ya se adapta para todas las enfermedades crónicas. Se le pregunta al paciente y este va a responder si es verdadero o falso en cada una de las preguntas. Igual que la anterior, mientras más alta la puntuación, mayor adherencia terapéutica. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el cuestionario breve para la medicación. Este cuenta de 3 acápites. El paciente se le va a hacer preguntas, va a dar su respuesta sí o no, igual que los anteriores, se van a valorar la respuesta y dependiendo de la cantidad de preguntas que responda correcta, entonces va a ser su adherencia. Este que vemos aquí al lado, a su derecha, son las respuestas de estas preguntas que tenemos aquí. Son cuando el paciente da la respuesta correcta, qué puntuación debemos de darle. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, a los pacientes tenemos que tener recomendaciones que darle para mejorar la adherencia a los pacientes. Tenemos que dar una correcta explicación sobre el motivo, el objetivo del tratamiento, los efectos adversos, lo he mencionado varias veces durante la conferencia, además de hablar claro en qué consiste la enfermedad y las complicaciones que pueden presentarse, aún sometiéndose a la adherencia terapéutica o a su tratamiento indicado. Comprometer el cumplimiento del tratamiento del paciente a la familia y el equipo de salud. Esto es importante. La familia debe de participar en estos pacientes que identificamos que no están adherentes a su terapéutica. Entonces, tenemos que incluir familia a estos
a este manejo para que ellos ayuden al paciente en el hogar, porque nosotros lo podemos orientar, pero en el hogar también necesitamos una persona que lo esté ayudando con su manejo, sobre todo en los pacientes ancianos. Los pacientes con dificultades para la comprensión del mensaje deben de siempre llevar la persona idónea a la consulta, acompañarlo para que sea esta persona la que tome la explicación y lleve el control de la medicación del paciente. En caso de constatarse falta de adherencia terapéutica, iniciamos tratamiento inmediatamente. Si tenemos un diabético que identificamos por medio de los cuestionarios que anteriormente presentamos, que no está siendo adherente, yo no tengo que esperar a que me traiga una glicemia para yo instaurar el tratamiento. Inmediatamente instauro el tratamiento, más adelante le hago su glicemia y ya entonces después determinamos si tenemos que aumentar dosis, si tenemos que poner más medicamentos de acuerdo a los niveles que tengamos. Pero inmediatamente colocamos el manejo. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en la siguiente diapositiva nos habla de la sugerencia para mejorar la adherencia. Aquí tenemos que hablar sobre la elección de tratamientos simples. Las drogas que sean efectivas en una sola toma diaria es más fácil para el paciente que los medicamentos que tenemos que utilizar varias veces al día. Que tengan pocos efectos colaterales, que los precios sean asequibles. Recuerden que no todos los pacientes cuentan con los recursos económicos para comprar todo su manejo, que el tratamiento debe respetar las características culturales, laborales, sociales del paciente y adaptarse a estas circunstancias. Siguiente diapositiva, por favor. Importante es no culpabilizar al paciente cuando lo recibimos sabiendo que no está cumpliendo con su manejo. No podemos culpabilizar al paciente. Tenemos más bien que orientarlo y sacarlo de ese hoyo en el que está metido sin tener que hacerlo sentir culpable. Fortalecer los vínculos, relación médico-paciente, lograr una buena comunicación, un trato amable, cordial, comprensión en el tratamiento, preguntas abiertas, que el paciente pregunte todo lo que quiera saber, todas las dudas que tenga, revisar la prescripción que le dimos al paciente, estrategia de seguimiento para el paciente, fichero y llamada. Por ejemplo, cada vez que tenemos una cita programada, podemos hablar con la secretaria, mira, el paciente fulano de tal, le toca tal fecha. Que haya un fichero donde se programe cada una de las visitas de los pacientes crónicos, días previos, se le da un toque al paciente, mire, tiene su cita tal día a tal hora para recordarle. También otra estrategia son los pastilleros, recordatorios y listados de medicamentos. A mí me ha funcionado, como trabajo en un hospital de segundo nivel y la zona a la que pertenezco, hay muchos pacientes de bajo ingreso económico, que se le dice al paciente en una hoja, la ponga en la nevera. Todos vamos a la nevera de nuestras casas a cada rato y marque ahí, vaya marcando los medicamentos que utiliza. Por ejemplo, si el paciente utiliza 3 medicamentos, cada día él pone los 3 medicamentos y va tachando el medicamento que ya tomó. Si en un momento él mira que no está tachado, pues no ha tomado el medicamento. Entonces, aquí más o menos ellos se van adecuando y acostumbrando a los horarios establecidos para tomarse sus medicamentos. Siguiente diapositiva y ya finalizamos con esta diapositiva. Y me queda decirle esta frase del doctor Everett Koop, que habla sobre los medicamentos no funcionan en aquellos pacientes que no los toman. Aunque usted instaure en su paciente un buen manejo, aunque usted le dé las recomendaciones del lugar, si el paciente no la lleva, difícilmente vamos a tener un paciente controlado. Gracias. Gracias a usted, doctora. Quedó muy claro todo lo que usted acaba de decir. Yo creo que preguntas no hay. Sé que muchos querrán quizás compartir experiencias propias o de familiares. La verdad es que el manejo del paciente en República Dominicana y en nuestros países
Es diferente a Estados Unidos, donde hay una red que conecta los diferentes médicos que tratan a un paciente. Sé lo difícil que es para nosotros en nuestros países que el paciente pueda adherirse por muchos factores, como usted mencionó. Recientemente yo tuve una pérdida de un familiar que tenía Parkinson ya diagnosticado de hace 10 años, pero una parte de él era la falta de cuidado, de ya quien podía cuidarlo estaba peor que él, la falta, si tenemos las manos levantadas del doctor Otoniel, Elías Otoniel. Entonces, en Estados Unidos el médico primario lleva un control, una enfermera visita al paciente que es crónico, pero aún así, ya vimos las cifras, 50% está en, en, en falta de adherencia y quizás más cuando hablamos de nuestras poblaciones. Le vamos a dar el paso al doctor Otoniel. Voy a dejar de compartir pantalla. Entonces, para que la doctora pueda responder a la pregunta. Buenas tardes, doctor, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Más que una pregunta, yo creo que totalmente de acuerdo con lo que dijo la doctora Rodríguez, bastante claro, bastante amplio. Yo por más de 10 años estuve trabajando en el programa de tuberculosis y sabemos todos la dificultad que es la adherencia al tratamiento en el programa de tuberculosis. Así es. Y ahí se hizo una investigación de las causas de la no adherencia. Se hicieron varias investigaciones de las causas de no adherencia de los pacientes, o sea, dar un perfil a los pacientes. Y se determinó en esa investigación que una de las características comunes de los pacientes menos adherentes eran aquellos hombres que mayormente no tenían trabajo, que vivían solos y que tenían algún tipo de adicción. Eran las personas menos adherentes. Entonces, de ahí en adelante, varias características de las que la doctora muy bien mencionó también acompañan a diferentes pacientes, pero este era un común denominador en un alto porcentaje de los pacientes no adherentes, estas características. Y a partir de ahí entonces se hizo lo que era un sistema de alerta temprana en el programa de tuberculosis que permitía, mediante la aplicación de cuestionarios o tests, determinar las características e ir haciendo intervenciones en esas características que pudiesen causar la no adherencia del paciente para evitar que el paciente abandone el tratamiento. O sea, como dice sistema de alerta temprana, intervenir antes de, como muy bien dijo la doctora en su presentación. Muchas gracias. Gracias a usted. Doctora Vargas. Josephine, ¿algo que comentar en relación a ese comentario? Sí, doctora, no, nada que comentar. El doctor habló claro. Me imagino que gracias a que era una enfermedad de transmisión, pudieron alertar y tener eso pendiente. Pero, por ejemplo, ¿cómo seguimos la adherencia al tratamiento a un paciente hipertenso que visita al médico, que cambia cuando quiera? No hay un sistema de récord médico electrónico que se puedan compartir entre los médicos. Y hoy el paciente va donde la doctora Josephine, la doctora lo evalúa, le pone el tratamiento correcto, pero mañana dice, un hijo se lo lleva a la capital y le dicen, papá, te voy a llevar al médico, y él se sigue tomando el tratamiento de la doctora Josephine más el tratamiento de la doctora Rodríguez. Y porque hay también una falta de comunicación en nuestros países de que no hay una interconexión del récord médico electrónico. También tenemos la mano levantada de Ronen. Le vamos a abrir los micrófonos para que pueda hacer su pregunta. Buenas, ¿me escucha? Sí, muy bien. Adelante. También tengo un comentario con respecto a la presentación de la doctora Vargas. Muy interesante, excelente presentación, doctora. A veces también hay pacientes que son adherentes al tratamiento, no tanto por su nivel económico bajo o nivel social. Al paciente incluso
que se hacen adherentes a tratamiento por las redes sociales. Me explico. Hay pacientes que cuando el médico le receta el medicamento, se va al doctor Google, lo busca ese medicamento, busca los efectos secundarios que tiene. Y si el medicamento dice que no es efecto secundario, aunque sea un 5% de los casos, un 3% de los casos, ellos piensan que es un 100%. Y más si tiene que ver con el desempeño sexual. Un paciente que ve un medicamento, por ejemplo, que le baja el líbido, obviamente ese paciente puede dejar de tomar ese medicamento. Por eso que, como dijo la doctora, siempre hay que explicar a esos pacientes los efectos secundarios de medicamento, y que cuando ven que tienen efectos secundarios, no es que en toda la población le van a dar, es que pueden aparecer, pero no 100%. Eso era lo que quería también comentar. Muy bien. Gracias por su intervención, Ronel. Tenemos también levantada la mano de Rosa Alicia Castillo Valdés. Vamos a abrirle su micrófono. Sí, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctor? Bien, Buenas bien. tardes. Buenas tardes, bienvenida. Yo soy Sí. enfermera, estoy desde acá, desde Ecuador. Y como antes ya había mencionado, pues soy educadora en diabetes de un hospital de tercer nivel. Entonces, muy importante la temática de la doctora. Felicidades, me interesó muchísimo porque estamos viviendo esto. Es terrible en los hospitales cuando... Usted lo ve en la vida diaria ahí en el Ecuador. Sí. Hace una semana nos reunimos un poco de enfermeras, 6 enfermeras, y vamos a ver si más bien intervenimos en la parte privada también, porque la experiencia mía es con los pacientes diabéticos, que se van a casa y tienen una farmacia en casa. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ellos? A veces me llaman a mí a casa para trabajar como en la parte privada, ¿no? Entonces, yo voy a las casas y organizo la medicación y organizo la forma de tomar, y que no tomen al mismo tiempo algunos medicamentos, le va a causar reacciones secundarias y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es terrible, doctora, y una temática muy importante. Vamos a ver en el Hospital del Seguro. Yo educo, por ejemplo, a los pacientes diabéticos, la forma de tomar la medicación y la administración de la insulina. Mientras ellos no vienen con un familiar, no han captado la forma de entrar la insulina y no aprenden a ponerse la insulina en el hospital, no se van a casa con este tratamiento, por ejemplo, por el riesgo de la hipoglicemia. Entonces, más o menos así, y vamos a ver si más bien un grupo de enfermeras vamos a trabajar en la parte privada, ayudando en esta parte de lo que es la no adherencia al tratamiento, doctora. Y muchas gracias, usted nos ha dado unas pautas para abrirnos en esta parte y ayudar a la gente para que pues no haya muchos ingresos hospitalarios y etcétera, etcétera, tantas consecuencias que trae la no adherencia al tratamiento, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, Rosalicia. Doctor, algo que la doctora mencionó eran los 3 factores que son importantes en la adherencia. Y aprovechando que está el doctor Otoniel, que es médico deportólogo, siempre la insistencia en el cambio de estilo de vida a los pacientes. Y como mencionó Rosalicia, no solamente es los medicamentos, el estilo de vida, que se eduquen en su enfermedad y también en un régimen alimentario. No es lo mismo tomarse una medicación en ayunas que ya postpandrial o prepandrial, como sea la indicación. Pero también tenemos la mano de Dufao levantada. Vamos a abrir el micrófono para... ¿Ok? ¿Puede abrir su micrófono? Ya. Sí. Hola, saludos a todos. Saludos, doctora Doctora. Josefín. Hola, hola. Soy la doctora Mónica López, yo soy médico familiar, pero actualmente estoy viviendo en Yakima, Washington. Saludo, y pues realmente es para felicitarla, y realmente este tema tan difícil, porque realmente es un todo desde la adherencia, desde el punto de vista aceptación
de la enfermedad crónica, desde la adherencia también al cambio de estilo de vida que ya debe que tener el paciente y sobre todo el gran apoyo que necesita del paciente. Una de mis experiencias también es de que a veces va un familiar y realmente no conoce de los medicamentos de los pacientes. Se le pregunta, ¿usted qué sabe si está la insulina? ¿Sabe si está X medicamento? Es que yo no vivo con ella, es que yo no sé. Y esa parte es tan importante, el invitar a que acuda el cuidador o el parte de la familia que está apoyando al paciente. Esa parte es tan importante y tan difícil de abordar como usted lo mencionó, esa parte integral para invitar a los familiares a que acudan con el paciente. Gracias, Mónica. Sí, muchísimas gracias y muchas felicidades. Saludos a todos. Muchas gracias. Gracias. Doctor Restituyo. Sí, alguien más que quiera hacer un comentario. Quería preguntarle a la doctora Josephine. ¿Hay una tendencia en la residencia donde usted se formó o por allá en el área de la República Dominicana o en el norte ya enseñarle en Santiago, enseñarle a los estudiantes de la especialidad concepto básico para el cumplimiento de la adherencia? ¿Está incluido en ese currículum ya? Bueno, como tema, este es un tema que trae en medicina familiar, trae nuestro libro de texto del cual nos guiamos y lo tiene y siempre se trata. Por lo menos aquí en la residencia del norte, aunque los programas ahora mismo, residencias médicas, están unificados, lo que quiere decir que las demás residencias de medicina familiar también tratan este tema. Lo incluyen. Perfecto. Sí. Sí. Tenemos una pregunta de la doctora Pela Rosenborn sobre el manejo de la polifarmacia. Doctora, usted puede abrir el micrófono, doctora Rosenborn. Gracias, buenas tardes, doctor. Buenas. Bienvenida. Sí, muchas gracias por esta exposición, que es un problema de todo el mundo y de gran frustración de nosotros médicos siempre, cuando no hay la adherencia, ¿no? Sí. La polifarmacia, ¿no? Por ejemplo, para mencionar el punto que la doctora Vargas nos comentó, de repente puede dar unas sugerencias cómo lo maneje en la práctica, ¿no? Mi propia idea es que tiene que decir bien claro al paciente quién es su médico cabecero, pero tiene que ser de cierta especialidad de repente, o cómo lo maneja usted en su situación. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo maneja la polifarmacia? ¿Tiene algunas sugerencias para el paciente o para nosotros como médicos? Sí. Sí. Por ejemplo, a los pacientes que tienen polifarmacia siempre se le orienta a que vayan marcando sus medicamentos. Sus medicamentos. Puede ser por medio de pastillero, donde lo van clasificando por día, cada medicamento para irlo tomando, y así no va a quedar ningún medicamento sin tomar durante ese día. Ok. Ya nosotros como médicos, para recomendarle al paciente, tenemos que orientar al paciente, decirle que cada medicamento tiene su función en cuanto a su organismo y que todos son importantes, no hay uno más importante que otros. Hay que explicarle el por qué. Muchas veces al paciente le dicen, ¿por qué tantos medicamentos? Me indica la doctora. Hay que explicarle el por qué tantos medicamentos, por qué la polifarmacia, para que ellos entiendan qué beneficios van a obtener de estos medicamentos que le estamos indicando. Ok, gracias, gracias. La doctora Defoe en este aspecto de llamar a los familiares, los cuidadores, me ganó también esta inquietud, ¿no? Que si no está informado uno más en la casa, ¿quién va a aplicar su dieta, ¿no? Las interacciones, etcétera, con otras sustancias, si el paciente no memoriza la clase de una vez. Como digo siempre, nosotros escuchando una clase nos sacamos 20 en el examen luego si no la repasamos, ¿no? Con alguien, con algo o como sea.
Entonces, sí, muchas gracias. Yo creo que el aspecto social de llamar al familiar consigo a la consulta, siempre involucrar a la familia o al cuidador, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias por ese tema. Pedro. Sí, gracias a usted. Gracias a usted, Pedro. Doctora Carmen, creo que el doctor Cristian de León está levantando la mano. Así es, vamos a sugerirle al doctor Cristian que puede abrir su micrófono. Buenas tardes, doctor Cristian. Buenas tardes, todos y todas ahí presentes. Mucho tiempo sin entrar a las reuniones. Sí, mucho Bueno, trabajo, ocupado. Doctor Restituy, usted sabe cómo está el COVID en este país. Sí, sí. Y en la región metropolitana mucho más, que estamos trabajando de la mano con el doctor Félix, de la región metropolitana como encargado de urgencias y emergencias, y dándole la mano también al doctor Pollo Herrera a nivel de la ciudad sanitaria, que es el hospital modelo que tenemos aquí en Santo Domingo, en el área COVID. Pero nada, estamos tratando y luchando, y con la jornada de vacunación en la segunda etapa y todo lo que está haciendo. No pude entrar al principio de un inicio de la jornada que ustedes comenzaron, pero gracias por la facilidad y por las orientaciones que tienen ustedes a la expositora. Es un placer haberlo escuchado, y a nivel de los compañeros que algunos no pudieron entrar de emergenciología, que van a seguir entrando a nivel de la semana que viene, porque estamos todos en primera línea. Claro, sí, muchas gracias. Le damos las gracias por todas las cosas que podemos ir aprendiendo. Sí, Gracias. Y gracias. A todos los que están aquí, esperemos que me puedan llamar, pero usted sabe que cuando llaman es para cosas malas. Estamos a la disposición aquí en la región metropolitana. Sí, sí. Gracias, Cristian y doctora. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Sí, muchas gracias. Le quiero decir al doctor Cristian y parte del equipo que está hoy participando, que hay que darle un agradecimiento especial a la doctora Hermosen, porque se ha seleccionado muchos conferencistas, y muchos quizás no han observado que esta conferencia y estos invitados, como en el caso de hoy de Josephine Vargas Peguero, es porque ya la doctora Hermosen ha oído y ha participado en muchas conferencias de esos especialistas. O sea, que son debidamente seleccionados, son temas de mucho interés y de gran apoyo. Gracias, doctora Hermosen, por ese gran apoyo en esta, y el apoyo a esta plataforma de cada sábado. Doctora. Quería decirle algo. Sí. ¿Me escucha? Adelante. Era para decirle que cada semana le pido permiso a todos los expositores acá. Una vez terminen, nosotros los presentaremos. Nosotros tenemos un segmento en un programa que pasamos todos los sábados en la mañana, de 9 de la mañana a 10, en Hilando Fino TV, que se llama Política de Salud, en el cual es visto a nivel nacional en casi todos los cables locales del país, desde Guananico, todos los canales, los cables locales se ven, y en la plataforma también. La plataforma entonces nosotros Hilando Fino, y nos vamos a poner ahí como el personaje de la semana. Tenemos siempre 2 mujeres y 2 generaciones, y tenemos un hombre que es el personaje de la semana. Los expositores que se presentan con ustedes, nosotros también los presentaremos, su historia y todo su personaje con la fotografía y todo en el programa. O sea que ahí salimos ganando, ahí salen ganando nuestros invitados, Josephine. Exacto. Y Josephine Vargas. También estará. Exacto. Sí, gracias al doctor de León. Escucha un poco entrecortado. Ah, ok. Sí. ¿Me escuchó ahí? Sí, nosotros lo escuchamos bien. Yo lo escuché bien. Ok. Doctora Carmen, le dejo para cerrar esta conferencia de hoy, y tráiganos buena noticia, porque quiero informarle que la doctora recién regresó de la República Dominicana, y quisiera que ella terminara con buena noticia que haya traído de allá también, de la República Dominicana, para nosotros. Sí, bueno, primero darle las gracias a la doctora Vargas, y como usted dijo, a la doctora Hermosen, por habernos contactado con ella y por mantenernos actualizados, tópicos que a veces se nos pasan de la mente, que debemos de tener en cuenta como médicos, como profesionales de la salud, siempre estar pendiente de lo mejor para nuestros pacientes. Como buena noticia, tenemos que el doctor Carlos Williams, estuvo en la República Dominicana recientemente. Entonces, en asociación, como el doctor Recito yo les digo,
siempre, usted lo dijo al principio, la buena noticia me la quitó, doctor. ¿Cuál fue? Sí, la del doctor Williams, y ya Comuníquela, cómo ha que avanzado. entraron tarde algunos, y recuérdense que el que último ríe, ¿verdad? Gana. Ríe mejor. Ríe mejor, Sí. exactamente. Adelante. Sí, bueno, pues la asociación que ha hecho el doctor Williams tratando de conectar el programa de apoyo de detección temprana al ACV, detección y tratamiento temprano para el ACV. Los detalles se darán a conocer más tarde a través de cualquiera de los programas de la APSI. Me imagino que será el miércoles en el programa del Dr. Williams. También para quienes residimos aquí en la ciudad de Nueva York, el doctor Restituyo, ya hemos hablado y vamos a necesitar que aquellos que quieran participar en las ferias de salud que se organizan conjuntamente con otras organizaciones, pues ya estamos preparando los detalles, así que comuníquense con nosotros para asistir a las ferias de salud, a dar servicios. Increíblemente, en este país tan civilizado, hay mucha gente sin seguro médico, hay mucha gente que no sabe cómo tiene su presión arterial, su glicemia, y hay mucha necesidad por falta de conocimiento, cómo acceder a esos recursos, y es algo que la APSI le devuelve a la comunidad, que es para quien al finalmente trabajamos y adquirimos estos conocimientos. Nos queda despedirnos con otra buena conferencia para el próximo sábado. Le queda la invitación, así como el martes para Voces RD y los miércoles con el doctor Williams en la hora del neurólogo. Les cedo los micrófonos al doctor Restituyo y hasta el próximo sábado. Muchas gracias, doctora Vargas. Gracias a todos y que pasen buenas tardes. Siempre a la orden. Gracias, doctora. Pasen buenas. Buen fin de semana para todos y todas. Igualmente.